Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios, el Padre, continúe obrando bendiciones en nuestras vidas. Estamos agradecidos de Él por su gran amor para con nosotros. Gracias al Señor una vez más porque podemos estar predicando su palabra a través de este medio y tenemos que ser agradecidos del Señor. En su soberanía, en su santa voluntad, el Señor nos ha dado el privilegio de poder ir cambiando formas, buscando formas eh, para seguir predicando su palabra. Y qué bueno que tenemos estos medios para seguir dando a conocer su palabra, y qué bueno que usted está ahí para escuchar su palabra. Esperamos que esta verdad de Dios que vamos a comunicar en esta mañana pueda seguir ayudándote a transformarte en un creyente que viva para la gloria de Dios. Dios es bueno, ha sido muy bueno, y yo sé que seguirá siendo bueno para con nosotros. Por eso hoy, una vez más, estamos agradecidos de Él y queremos comenzar este tiempo orando a nuestro Dios. Padre, gracias te damos. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por la vida que nos ha dado. Gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio que tenemos de poder entrar a tu presencia a través de la oración y tener la certeza de que tú nos escuchas. Nosotros oramos por nuestro país, la República Dominicana, porque te necesitamos. Necesitamos cada día de sabiduría a lo que nos representa, a las autoridades. Oramos también por cada una de tu iglesia aquí en este país, para que tú bendiga tu iglesia, para que tu iglesia continúe predicando tu palabra. Pero también, Señor, oramos en esta mañana para que me dé gracia, sabiduría, para que yo pueda expresar, explicar, predicar tu verdad, de tal manera que tu palabra pueda llegar a los corazones y la vida de los hermanos sean cambiadas por medio de tu Santo Espíritu. Señor, gracias te damos en esta mañana. Permite que podamos seguir alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, hace ya unas cuantas semanas nosotros comenzamos a ver en Romanos, a estudiar o a predicar de Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Y hemos estado tratando en este pasaje de las Escrituras el tema que el creyente en Cristo Jesús tiene todos los recursos para relacionarse bien con todas las personas. Hemos dicho que los creyentes, que aquellas personas que hemos sido transformadas por el Señor, estando en una relación permanente, estando en Cristo, en una dependencia de Cristo, en una dependencia de su Santo Espíritu, nosotros tenemos todos los recursos para relacionarnos bien. Y lo que hemos dicho con esto es que podemos y estamos llamados a relacionarnos bien con todas las personas. Y lo que estamos diciendo en esto es que como creyentes, como personas que Dios ha cambiado, ha transformado, estamos llamados a responder en amor con el bien, no usando el mal, no usando la venganza cuando las personas nos hacen daño. Es bueno que quede bien claro que lo que estamos diciendo con esto no es que nosotros vamos a estar tapando el pecado de los demás. Lo que estamos diciendo es que en las situaciones adversas que vengan a nuestras vidas, cuando somos enfrentados por los demás, cuando somos dañados por los demás, nuestra reacción, nuestra actitud hacia ellos no debe ser la misma, que es lo que el apóstol Pablo nos está presentando en este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Hemos visto y estuvimos viendo que ya el apóstol Pablo durante 11 capítulos, el apóstol Pablo nos enseñó la bondad de Dios, cómo Dios quiso proveer, cómo Dios quiso obrar para proveer a la humanidad a Jesucristo, en relación de que la humanidad había decidido darle la espalda a Dios, había decidido sacar a Dios de su vida, y en esa condición la humanidad estaba en serios problemas delante de Dios, porque Romanos capítulo 1 versículo 18 nos dice que toda la humanidad estaba bajo la ira de Dios a causa de que
el hombre, la humanidad había decidido sacar a Dios de su vida, no le dieron la gloria a Dios, y como no le dieron la gloria a Dios, el hombre entonces decidió tomarse la gloria a sí mismo, tomó la decisión de crear sus propios dioses, y en esa condición el hombre lo único que hizo fue estar bajo la ira de Dios. Pero el apóstol Pablo nos va a enseñar durante estos 11 capítulos que si Dios nos ha amado a nosotros tanto, de esta manera que Dios nos ha amado, también nosotros debemos responder con la misma clase de amor hacia los otros hijos de Dios, a quienes Él ama también. Así es que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí es que Dios en su gracia nos amó. Dios en su gracia mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir, a salvarnos, a darnos la esperanza de estar en gloria con Él. Por eso cuando llega al capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a enseñar que ahora en Jesucristo hay un nuevo estilo de vida, hay una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir el apóstol Pablo nos va a enseñar en Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 8 lo siguiente. En primer lugar, ya que hemos sido transformados y cambiados por el Señor, por la fe en Jesucristo, ahora nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida a Dios en base a las misericordias que Dios ha tenido. Mi respuesta a Dios, mi amor hacia Dios debe mostrarse por medio de una entrega de mi vida, donde Dios sea el Señor, donde yo tome la decisión de sacrificar mi vida para vivir para Dios. Al mismo tiempo, también el apóstol Pablo nos va a enseñar que mi respuesta a Dios es una respuesta de santidad. Yo debo tomar la decisión de no identificarme con el postulado del mundo, no vivir bajo la filosofía de este mundo, sino vivir una vida agradable para el Señor. Pero también nos va a enseñar que yo tengo que tener un concepto real de lo que Dios quiere que nosotros seamos, que no podemos tener un pensamiento mayor, pensar más de nosotros mismos. Y también nos va a enseñar desde el versículo 6 hasta el versículo 8 que nosotros estamos llamados a servir en humildad. Es decir, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y tenemos que usarlo no para nosotros. Estamos llamados a reconocer que somos un cuerpo, y en un cuerpo que somos en Dios, somos miembros los unos de los otros, e individualmente, dice Pablo, somos miembros unos de otros. No podemos vivir separados unos de otros. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Por eso Dios nos ha dado dones con el fin de que entendamos que estamos para edificar. Pero para yo poder servir de esa manera, debo tener una actitud de humildad. Es imposible yo servir al Señor si no tengo humildad. El apóstol Pablo nos va a enseñar en los versículos 9 al 21, que es lo que nosotros estamos viendo, que si nosotros vamos a relacionarnos bien con todas las personas, no solamente con los creyentes que nos hacen mal, no solamente con los no creyentes, sino con todas las personas, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos hacen bien, nosotros debemos entender que la base de todo esto es un amor sincero. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en esta vida nueva, es conocida por nuestra costumbre, que como hijos de Dios nosotros debemos aprender a tener ciertos hábitos de santidad. El amor hacia los hermanos en Cristo forma parte de este nuevo estilo de vida. Produce en nosotros algunas manifestaciones específicas que llegan a ser buenos hábitos que glorifican a Dios. Este amor no debe ser fingido, debe ser un amor genuino que produce su fruto natural en nuestra relación con otras personas. Lo que Pablo está diciendo, y eso es lo que el Señor nos ha dado, una nueva manera de vivir que tiene como base
el amor. Es decir, lo que Pablo nos va a enseñar en estos versículos, que es lo siguiente: el Señor nos ha dado una nueva manera de vivir, y esa manera nueva de vivir tiene como base el amor. Solamente en Cristo Jesús, bajo la dirección de su Santo Espíritu y teniendo como base el amor, nosotros podemos relacionarnos bien con las demás personas. Hemos visto ya varias cosas en relación a esto. En primer lugar, nosotros vimos de qué manera entonces nosotros estamos llamados a relacionarnos con los demás. Y vimos desde el versículo 9 hasta el versículo 14 algunas cosas que son importantes. Pero también vimos en esos versículos que para poder relacionarnos bien tiene que ser con un amor sincero. Y ese amor sincero tiene dos características o tiene dos principios. En primer lugar, ese amor sincero, ese amor verdadero, lo primero que me va a llevar a mí es a rechazar lo que es malo. Y en segundo lugar, me va a llevar a adherirme, a pegarme a lo que es bueno. Y nosotros necesitamos entender esa realidad. Para relacionarnos bien con el pueblo de Dios, nosotros debemos desechar todo lo que es malo y tenemos que abrazar todo lo que es bueno. Y si nosotros nos vamos a relacionar bien, tenemos que partir desde ese punto de vista. Y ya nosotros vimos eso y algunas cosas más hace un tiempito. En segundo lugar, y es donde nosotros nos quedamos, si nosotros nos vamos a relacionar bien con los creyentes y con los no creyentes, nosotros necesitamos entender lo siguiente: las maneras como el creyente debe relacionarse bien está aquí establecida por Pablo en este capítulo 12, versículo desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Las maneras como el creyente debe mostrar ese amor sin hipocresía en relación con los demás son las siguientes. En primer lugar, y ya nosotros vimos esto hace un par de semanas, nosotros tenemos que relacionarnos bien, o para relacionarnos bien, darle honra a los demás. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:10 lo siguiente. Dice así la palabra del Señor, entendiendo, ¿verdad?, que ya nos ha dicho algunas cosas importantes. Dice: sea afectuoso unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia los unos a los otros, no siendo perezoso en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado a la oración, contribuyendo para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis activos en vuestro pensar, sino considerados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Recibid o respetad, más bien, lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Que Dios bendiga su palabra una vez más. Mis amados hermanos, ya vimos que nosotros estamos llamados a relacionarnos bien con las demás personas, que nosotros debemos relacionarnos bien con los creyentes y que para esto necesitamos tener un amor sincero, que ese amor sincero nos lleva a nosotros, como decíamos hace un momento, a rechazar por una manera rotunda el mal,
pero al mismo tiempo pegarnos a lo bueno. Ahora bien, en segundo lugar, nosotros vamos a mirar cuáles son las maneras, cuáles son las formas en cómo nosotros podemos relacionarnos bien o mostrar ese amor sin hipocresía en nuestra relación. En primer lugar, hemos hablado de la honra. Romanos 12:10 dice que debemos darnos preferencia unos a otros. La idea es esta: estimar, valorar a los demás. El mandato es este a los creyentes: debo tomar la iniciativa de estimar y expresar respeto por los demás. Y esto ya nosotros lo vimos. En segundo lugar, nosotros vamos a mostrar este amor sin hipocresía en la relación con los demás, como dice los versículos 11 al 13. No siendo perezoso en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado en la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. En segundo lugar, estamos hablando que nosotros podemos mostrar este amor sin hipocresía cuando tomamos la decisión de motivar a los demás en medio de la crisis. Por eso el apóstol Pablo aquí nos lleva a pensar: en cuanto requiere algo rápido, no podemos nosotros estar de una manera lenta. Como creyentes no podemos acercarnos a los demás con una actitud de indolente, de descuido, lento. No podemos cerrar los ojos frente a la condición de los demás. No podemos entregarnos a la indolencia. Debemos servir al Señor sirviendo a los demás. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo dice que lo voy a motivar cuando yo esté perseverando en medio del sufrimiento, cuando estemos dedicados a la oración. Y orar no por orar, sino orar como un deleite, como una adoración a nuestro Dios, al poner todas nuestras cosas, toda nuestra situación, como dice el apóstol Pablo, que debemos presentar delante del Señor toda nuestra condición, pero en ruego, en súplica y en acción de gracia. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo que yo voy a motivar a los demás cuando yo esté contribuyendo para los santos. Es decir, que en medio de la necesidad yo no puedo cerrar mis ojos, yo no puedo estar en una situación de indolencia, de una situación de pasividad, cuando yo veo que mis hermanos en Cristo están en necesidad, y aun cuando yo veo que hay personas que están alrededor mío que están en necesidad. Un amor sincero no cierra su corazón, un amor sincero no cierra sus ojos frente a las necesidades de los demás. Y por último hablábamos en esta forma de motivar, que tenemos que tener las puertas de nuestras casas abiertas para recibir al pueblo de Dios. Lógico, poníamos un balance. No es lo mismo el tiempo en que se escribió la palabra de Dios que en este tiempo. Sabemos toda la maldad que existe, pero nosotros conocemos a los hermanos de la iglesia, sabemos quiénes son nuestros hermanos en la iglesia, y cuando esos hermanos tienen una necesidad, que la puerta de nuestra casa estén lista para que ellos puedan ir y oremos juntos, para que ellos puedan ir y podamos comer juntos si es necesario, para que ellos puedan ir y nosotros podamos socorrerle. También nosotros miramos una forma de mostrar ese amor sincero y sin hipocresía, ese amor real hacia los demás en nuestra relación. Es que tenemos que responder con bendición cuando nos hacen mal. Versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Ya nosotros miramos eso. Cuando nos hacen daño tenemos que responder como lo hacía Jesucristo. Recuerde que ahora en Cristo nosotros somos una nueva creación, tenemos un nuevo estilo de vida, hemos sido transformados, hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido puestos en el reino de la luz. Ahora nosotros necesitamos mirar la vida desde una perspectiva totalmente diferente, no desde la perspectiva de la carne, que respondería de una manera diferente. Cuando somos maldecidos vamos a maldecir también. Pero nosotros no podemos hacerlo así. El mandato es responder como el Señor respondía. Y nosotros vimos en Primera de Pedro, capítulo 2, cómo el Señor respondía. Hasta aquí nosotros nos quedamos. Hoy nosotros vamos a comenzar una vez más a continuar viendo las otras formas, las otras maneras como nosotros podemos
a mostrar ese amor sincero. El apóstol Pablo nos dice, versículo 15, que tenemos que gozarnos con lo que se gozan y llorar con lo que lloran. En otras palabras, nosotros debemos tener un espíritu de simpatía y de compasión para con los demás. Debemos identificarnos con humildad hacia los demás. Yo debo identificarme con los demás, pero con humildad. Lo interesante de esto, que es con toda la persona. No está hablando que yo debo solamente identificarme con aquellas personas que me agradan o aquellas personas que me caen bien. No, es con toda la persona. Bendecid y no maldigáis. Dice el versículo anterior. Y no maldigáis. Gozaos con lo que se goza. Llorad con lo que lloran. La idea que el apóstol Pablo nos está presentando aquí es que nosotros necesitamos entender que para poder mostrar amor a las demás, a esas personas que nos persiguen, a esas personas que nos han hecho daño, yo debo también tomar la determinación de que cuando ellos están en esa situación, debo tomar una actitud de un hombre que ha sido transformado. Y un hombre que ha sido transformado es un hombre que piensa conforme a la palabra. Es un hombre que piensa conforme Cristo nos ha dado a pensar. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos cambiar la actitud. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil hacer esto, ponerme en los zapatos de los demás. Pero también sé que es fácil alegrarme con lo que se alegran, pero yo sé que es difícil. Es difícil cuando las personas que nos hacen daño, cuando las personas que nos maldicen, cuando las personas que nos han herido progresan, yo sentirme bien. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil cuando las personas que me han dañado y están en dolor, yo ponerme a llorar con ellos. Yo sé que no es fácil cuando las personas que nos han hecho daño en algún momento de mi vida, yo me alegre en su éxito. Pero lo que la palabra de Dios me enseña, lo que Jesús nos está enseñando en su palabra, lo que el apóstol Pablo nos lleva a entender en su palabra, hermanos míos, es que nosotros como creyentes en Jesucristo, como creyentes que tenemos la presencia del Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, estamos llamados a sufrir con aquellos que sufren, a gozarnos con aquellos que gozan, aun sean las personas más malas, aun sean las personas, nuestros verdugos, aun sean aquellos que nos hayan herido. Pero el apóstol Pablo dice que una persona que vive el amor sincero, esa persona se va a adherir siempre a lo que es bueno. Y lo que es bueno es estar al lado de aquella persona en esos momentos. Nosotros necesitamos entender esto. Solo un amor sincero, solo un amor real puede llevarnos a nosotros a identificarnos con gozo con aquellos que nos han hecho mal. Solo un amor sincero puede llevarme a mí a llorar, a dar lágrimas en medio del dolor de aquellos que nos han hecho mal. Y nosotros como creyentes necesitamos entender esto. Cuando se sufre, lo natural es que nosotros, con un enemigo, con un creyente que nos ha hecho daño, sufre, lo natural es que nosotros nos gocemos. Ahí está, qué bueno, está pagando. Pero la Biblia dice, no, esa no es la actitud. La actitud está sufriendo, sufre con él. Cuando nosotros vemos que están ahí gozándose y están creciendo, la actitud nuestra, ojalá le pase esto. Pero dice, no, tenemos que gozarnos con ellos. Una forma más de cómo nosotros podemos expresar ese amor está en el versículo 16. Y es un amor verdadero, un amor sincero. Busca la unidad con los humildes. Mire qué dice el versículo 16. ¿Qué dice? Es interesante. Que dice, tened un mismo sentir uno con otro. No seáis activos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. La idea es esta. Nosotros tenemos que estar en unidad, un mismo pensamiento con los demás, practicando la armonía con los demás.
La idea es la siguiente, hermanos míos. Como personas que hemos sido restaurados, transformados, cambiados por el Señor, usted y yo necesitamos entender que si nosotros vamos a vivir la vida cristiana, nuestro compromiso con los demás es estar en el mismo sentir. A veces tenemos idea de grandeza. A veces nosotros queremos juzgar quién sabe, quién no sabe, quién está bien, quién está mal. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros, en este caso el apóstol Pablo dice, está en el mismo sentir. No tome la posición de estar por encima de los demás, de sentirte más inteligente, de sentirte el más sabio, de sentirte el que más sabe. No, no, no. Eso no es ese verdadero amor en Cristo lo que nos hace a nosotros, nos lleva a nosotros, hermanos míos, a tener un mismo sentir uno con otro, a no tener una idea de grandeza en nuestras vidas, sino a ser considerado, en otras palabras, arrastrarnos, dejarnos arrastrar la idea de los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Hay personas que muchas veces piensan que ellos son los únicos que saben y sus palabras es cátedra. Lo que Dios dije, eso es. Y él está diciendo, un creyente, una persona que ha sido transformada, que vive en ese amor sincero, nunca va a tomar la actitud de que él es el que más sabe y que él lo que él dice, eso es. Es una persona que va a tener su corazón abierto con una actitud de aprender del más humilde de los hermanos. Hermanos míos, uno de los misterios más grandes es que Dios usa no al que sabe más, sino a aquellos que se humillan delante de él. Dios ha de usar a aquellos que tienen un corazón rendido a él. Mi sapiencia humana, mi sabiduría humana no me dan a mí la oportunidad de creerme que soy el que soy. Como un creyente debo entender que la oportunidad de poder ministrar y de bendecir a otro no depende de mi sabiduría. Depende de que Dios me use. Por eso nosotros necesitamos pensar eso bien. Debemos relacionarnos bien con los creyentes que muchas veces nos hacen daño o se convierten en nuestros enemigos. Por eso el apóstol Pablo ahora nos va a llevar a un punto muy interesante. Nos va a llevar versículo 17 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo nos va a poner a pensar en aquellos no creyentes, en aquellos que no son creyentes, pero que nos hacen daño. Y él va a decir, aquí las cosas cambian. Aquí el apóstol Pablo va a usar otro tipo de palabras, pero nos va a llevar a entender a nosotros que ese amor genuino, ese amor sin hipocresía, ese amor real nos lleva también y tiene espacio para el bien aún aquellos inconversos que nos hacen daño. Nosotros debemos relacionarnos bien con los no creyentes que muchas veces nos dañan, que se convierten en nuestros enemigos. Desde el versículo 17 a 21, nosotros necesitamos entender que el apóstol Pablo nos va a enseñar esta verdad. Todos sufrimos en alguna ocasión. Muchos de nosotros hemos recibido muchas veces aflicciones, muchas veces hemos recibido cosas injustas de parte de ese tipo de personas. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos responder a esa clase de trato que esa persona nos da? ¿Cómo yo voy a responder a aquellos que no conocen al Señor, conociendo yo al Señor? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Y nos va a llevar a pensar en Cristo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante, nosotros vemos qué es lo que el Señor, qué es lo como un hijo de Dios, un hijo del reino, cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos responder frente a los enemigos. Qué interesante que Jesús nos dejó estas cosas bien claras. Mire qué dice. En Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Habéis oído, dice el Señor, que dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Qué interesante. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve 2. El que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le rehúse. Dice el 43. Habéis oído que se había dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, orad por nuestros enemigos que os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque así amáis a los que os aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen esto también los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sé vosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué interesante nosotros podemos ver aquí. ¿Quién nos está enseñando? El Señor. El Señor nos está enseñando en estos versículos cómo nosotros como creyentes tenemos que responder frente a este tipo de situación. Miren lo que él dice, versículo 38. Ustedes oyeron, en el principio oyeron, ojo por ojo. En otras palabras, había que pagar de la misma manera. Si alguien te hacía mal, si alguien te sacaba un ojo, tú le sacabas un ojo. Si alguien te sacaba un diente, tú le sacabas un diente. En otras palabras, el principio sería, el que te hace eso, tú le haces lo mismo. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee. En otras palabras, Jesús lo que te está diciendo, si te daña, no responda como ellos, no actúe como ellos. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, no solamente la túnica, dale la capa, dale todo. Y cualquiera que te obligue a ir una milla más, ve dos con él. Y el que te pida, dale. El que te quiera pedir prestado, devuelve. Lo que Jesús le está diciendo, hay una manera diferente. Los demás en el pasado no era así. Pero ahora en Cristo, Él nos ha enseñado una nueva forma, una nueva vida, una nueva manera de relacionarnos con los malos, con aquellos que nos hacen daño. Ahora, mi actitud hacia ellos no debe ser igual. Recuerde que el apóstol Pablo nos está diciendo que ahora en esta nueva manera de vida, en esta nueva forma de vivir, nosotros estamos llamados a responder en base a un amor genuino, a un amor que no busca lo malo, a un amor que no busca venganza, sino un amor que vence la maldad con el bien. Por eso él dice, oyeron que solamente teníamos que amar a tu prójimo y odiar a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol para los malos y buenos y hace llover sobre justo e injusto. ¿Qué está diciendo el Señor? La manera que nosotros tenemos que responder hacia los malos no es la manera que nosotros vemos al mundo. No es como responde el mundo, que si tú me das una pedrada, yo te doy una pedrada. Si tú me haces sufrir, yo te hago sufrir. El Señor dice, no, no es la manera. Tú no tienes que odiar al prójimo, tú tienes que amarlo. ¿Habéis oído amarás a tu prójimo y honrarás a tu enemigo? No, Jesús está diciendo, ahora nosotros cambiamos. No es así. En el reino las cosas no son así. En el reino no es así. Ustedes tienen que amar a nuestros enemigos y orar por los que los persiguen. Y hermanos, es aquí donde se muestra realmente quiénes son los creyentes y quiénes no son creyentes. Quiénes son los perfectos y quiénes no son los perfectos. Quiénes son los que viven conforme a lo establecido por Dios en su palabra, que viven como hombres del reino. Jesús está diciendo, no es por la Biblia que tiene, no es por la boca que habla, no es por la cosa que tú crees que hace, es por vivir conforme a lo establecido por el Señor. ¿Y qué está diciendo? Qué interesante. Yo amo a quien me ama y odio a quien me ama. Jesús dice, eso lo hacen los impuestos, eso los impíos. Y lo más terrible, mire con quién lo compara. ¿Qué hacen? Porque si aman a los que te aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen esto también los mismos recaudadores de impuestos? No había una persona más indeseable en aquel tiempo que un cobrador de impuestos. No solamente por cobrar, sino por los ladrones que eran. Porque saqueaban, cobraban de más para poder tener ellos su dinero también. Engañaban. Y era una persona repudiada. Cuando Jesús fue y estuvo visitando a Zaqueo, comenzaron de una vez las murmuraciones. Mira dónde está, reunido con ese ladrón, cobrador de impuestos. Jesús tiene que decirle, él también es hijo de Abraham. Y la palabra de Dios, la gracia de Dios ha llegado. Porque eran personas rechazadas.
por su maldad. Y el Señor le está diciendo, si ustedes hacen lo que ellos hacen, son como ellos. ¿Y qué le está diciendo? Porque si aman lo que le aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también esto los cobradores de impuestos? Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también esto mismo los gentiles? Hermanos, ser creyente, vivir una vida del reino, vivir bajo los principios de Dios, es ir más allá del estándar del hombre, es ir más allá de la cultura humana, es vivir conforme a la cultura del cielo. Y la cultura del cielo te dice, ama a tu enemigo y ora por los enemigos. Yo he visto testimonios increíbles. Leí una vez un testimonio de un joven que era un estudiante de un seminario y en su tiempo libre o en el tiempo de vacaciones decidió tomar un autobús para manejarlo. Y mientras iba manejando el autobús, unos jóvenes vinieron y lo asaltaron, le dieron golpes que lo dejaron pero bien herido. Esto fue a la corte, el hombre se recuperó y fue a la corte. Y cuando fue a la corte y el hombre, las personas, los jóvenes fueron llevados presos, él le pidió al juez una sola cosa, que lo dejara visitar a esas personas en la cárcel. Y iba y le predicaba el evangelio de Jesucristo y le dijo que lo perdonaba. Él no tenía nada contra ellos. Escuché una vez un testimonio de una señora que habló y le dijo cara a cara al que había matado a su hijo, yo te perdono. Hermanos, estamos llamados a orar por nuestros enemigos. No solamente a saludarlo, no solamente a amar a vuestros enemigos. Y cuando estamos hablando de amar a nuestros enemigos, en el contexto de Jesús, es diciéndolo, hay que hacerle los favores, hay que hacer con ellos lo mismo que yo hago con ustedes. Yo le amo a ustedes. No es fácil. Ser cristiano no es decir gloria a Dios y aleluya. Ser cristiano es vivir conforme a los principios de Dios. Y yo sé que no es fácil. Para poder lograr esto necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, con corazones rendidos al Señor y con una clara conciencia de lo que es la vida cristiana. Lo que usted y yo quisiéramos hacer con nuestros enemigos es eliminarlo, es orar para que Dios lo desaparezca del mapa. Pero Dios está diciendo, ama y ora. Ama y ora, porque es una forma de mostrar el amor de Dios. Dice, si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacen? Por tanto, sé vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo vamos a responder frente a todos aquellos impíos que nos hacen daño? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Como lo hizo Cristo. ¿Cómo hizo Cristo? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? A quien nos enseñó, ama a tus enemigos. Aun cuando estaba en la cruz. Cuando sus enemigos, los verdugos, lo crucificaron, lo pusieron en la cruz, lo clavaron, lo injuriaron. Él desde allí le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y como vimos a Pedro hace 2 semanas atrás, vimos que Jesús a lo que lo maldecían no respondía con maldición, más bien ponía su causa en las manos del Señor. Nadie ha sufrido mayor injusticia que Jesucristo. Nadie, sin embargo, Cristo no respondió con semejante pecado, ni con maldición, ni con amenazas para sus malhechores. No lo hizo. Lo que hizo fue poner su causa en las manos del juez justo, aquel que va a juzgar todas las cosas. Si Cristo mismo estuvo dispuesto a sufrir tal injusticia, sin aprovechar sus recursos sobrenaturales para vengarse, ¿no debemos nosotros imitar su ejemplo? El ejemplo de él. Él siendo Dios que tenía todo poder, el todopoderoso Dios, él podía con solamente abrir su boca matar todos aquellos que le injuriaron, matar todos aquellos que le golpearon, matar todos aquellos que lo llevaron a la cruz, matar todos aquellos que le hicieron daño, mas nunca lo hizo. Por esto Pablo nos exhorta a no responder al mal que nos hacen con un trato semejante.
No debemos devolver a nadie mal por mal, aunque nosotros reconocemos que la reacción inmediata de la carne es esa. Debemos responder siempre con el bien a aquellos que nos hacen mal. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, necesitamos entender esta exhortación que se presenta como una norma universal para todo aquel. No se le pone ninguna restricción. Él está diciendo que nosotros necesitamos, si volvemos otra vez a Romanos capítulo 12, dice, versículo 17 en adelante, no pague a nadie, no paguéis a nadie mal por mal, a nadie. A nadie. No podemos pagarle a nadie mal por mal, hermanos. Se nos exhorta a nosotros, se nos manda. No se debe recompensar a ninguno mal por mal. Así se incluye en este principio todo lo que nos pueden hacer mal, tanto hermanos en Cristo como aquellos que no son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque este es el modelo de Cristo. Pero para que esto sea una realidad, tiene como base solamente ese amor sincero. Ese amor sincero que se adhiere, que se pega a lo bueno. Hermano, el creyente es el único que tiene todas las herramientas para vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, practicando lo bueno, porque solamente con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos vivir de esa manera. A veces nos parece más difícil perdonar a los creyentes que a un inconverso. Nosotros estamos más listos y quizá más rápido a perdonar a un inconverso que nos hiere, que nos daña, y no perdonar a un cristiano. Y es terrible. Porque a veces vemos hermanos que muchas veces están bajo el mismo techo, en el mismo templo, orando al Señor, cantando al Señor con su corazón, enemistado con sus hermanos, con personas que están locos por hacerle un daño a los hermanos. Y nosotros no podemos vivir de esa manera. No le pague a nadie mal por mal. Si tu hermano te hizo mal, nuestra respuesta a ello es perdonarlo en el amor de Cristo. Nuestra respuesta a ello, hermanos, es amar y orar por ellos para que el Señor cambie su vida y nosotros perdonarle como creyentes para poder mostrar y evidenciar el amor de Cristo en nuestra vida y que ellos puedan ver que nosotros hemos sido transformados y que en el reino de Dios lo más importante es que usted y yo vivamos conforme a los principios de Dios y no conforme a los principios del mundo. Hasta que no entendamos esto, vamos a tener una vida miserable. Por eso él dice, no le pague a nadie mal por mal. Dice versículo 17, nunca pague a nadie mal por mal. Hermano, no es un momento. Ay, que tú no sabes lo que él me hizo. Tú no conoces la traición. Tú no conoces el dolor. Hermano, no importa cuán grande sea tu dolor. La Biblia dice, no le paguen a nadie mal por mal. No, no le prive de lo bueno. Mira que dice versículo 17, la otra parte. Respetad, y la idea más bien es considerad lo bueno delante de todos los hombres. Recuerde que Pablo dijo, un amor sin hipocresía, un amor real, un amor sincero, y ese amor sincero se dice odia, rechaza lo malo, se adhiere a lo bueno, y usted y yo como creyente tenemos que vivir adheridos, considerando lo que es bueno para todos los hombres. Y yo sé que por su cabeza está pensando lo que pasó por la mía. Entonces yo voy a ser un tonto con P. No, no un tonto con P. Usted va a ser un creyente que ha sido transformado y cambiado por Jesucristo. Usted es un creyente que quiere darle la gloria a Dios. Y si nosotros vamos a vivir como lo que debemos vivir, de la manera que debemos vivir, necesitamos el poder del Espíritu Santo. En la carne no podemos. Y para poder vivir en la carne yo tengo que ajustarme a la palabra de Dios, conforme a los principios. Hay hermanos, vivir una vida cristiana y actuar como los impíos, haciendo la forma de los impíos, tomando venganza, pagando mal por mal, desechando personas, odiando personas, sacando personas de tu reino, como muchas veces decimos, eso no es de cristiano.
Eso no es de una persona que ha sido transformada. Eso no es de una persona que ha rendido su vida a Cristo. Eso no es de una persona que ha decidido no pegarse a los lineamientos de este mundo. Eso no es de una persona que se piensa que eso no es una persona que tiene un concepto real de sí mismo, sino de una persona que tiene un concepto más alto de sí. Eso no es de una persona de humilde. Eso no es de una persona que vive conforme a ese amor real y genuino que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos míos, usted y yo en Jesucristo necesitamos entender que si nosotros vamos a vivir para el Señor, tenemos que vivir conforme a los principios establecidos en su palabra. ¿Y sabe lo que el Señor le está diciendo? El principio establecido en su palabra. Tenemos que gozarnos con lo que gozan y llorar con lo que lloran. Con aquellos que nos hacen daño cuando están contentos, estemos contentos. Con aquellos que nos hacen daño cuando están sufriendo, tenemos que sufrir. ¿Sabe de qué otra manera? Tenemos que nosotros no tenemos que tener una actitud de humildad y asociarnos y dejarnos arrastrar por los humildes. En otras palabras, no hay espacio en un amor sincero para el orgullo, no hay espacio por un amor sincero para la arrogancia, la grandeza, el menosprecio. No hay espacio para eso, pero tampoco hay un espacio para que nosotros estemos tomando la venganza en nuestras manos y pagándola a los demás mal por mal. Del versículo 17 al 21, nosotros vimos que el apóstol Pablo nos va a enseñar de qué manera se vive en relación con lo de afuera. Y lo primero que Pablo va a decir, nunca pague a nadie mal por mal. A nadie. Y nadie es nadie. Nadie entra todo, es a nadie. Si no consideremos siempre lo bueno, aun aquel que te hizo el daño más grande. Yo sé, mi hermano, yo sé que lo que usted está pensando, yo lo he pensado. Yo sé que usted y yo podemos decir, esto es imposible. Sí, es imposible en la carne, pero en el Espíritu de Dios todo es posible. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a vivir esta vida cristiana para la gloria de Él. Recuerde que el tema es, en Jesucristo, todos los creyentes tenemos los recursos necesarios para relacionarnos bien con todos. Y ese recurso comienza con un amor sincero, un amor genuino. Ese recurso es Cristo en mi corazón. Ese recurso es el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros por la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga y que nosotros consideremos, analicemos, evaluemos nuestra vida cristiana. ¿Realmente vivo yo conforme a los estándares bíblicos? ¿Realmente soy yo un imitador de Cristo? Los imitadores de Cristo hacen las cosas como Cristo lo hizo. Y Él dijo, a tus enemigos, ámalos. Ora por tus enemigos. Él está diciendo, no le pague a nadie mal por mal. No lo maldiga cuando te maldigan, porque yo lo hice. Yo viví así, yo no maldije a nadie. Yo lo puse delante del Padre. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir como Cristo vivió. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Cuán bueno eres, Señor. Eres maravilloso. Eres poderoso Dios. Delante de ti estamos y te damos gloria y honra en esta hora. Oh Señor, necesitamos de tu fuerza, de tu sabiduría. Necesitamos de tu Espíritu Santo, porque es imposible que en esta vida humana, que en nuestras debilidades humanas, nosotros podamos vivir este estilo de vida, la vida del cielo aquí en la tierra. Pero qué bueno que en Jesucristo tenemos todos los recursos, porque tenemos a Cristo. Si estamos en Él, lo tenemos a Él. Tenemos el poder de tu Santo Espíritu. Tenemos ese amor sincero que tú has derramado en nuestros corazones. Y es el tiempo de vivir el estilo de vida del cielo, aquí ahora, para gloria de tu nombre, pero también beneficio de tu pueblo, beneficio del prójimo. Padre, ayúdanos a ser como tú. Y ser como tú es actuar como tú actuaste aquí en la tierra. Es vivir como tú viviste aquí en la tierra. Y nosotros queremos hacerlo. Ayúdanos, oh Señor, para dar un testimonio a los demás que la vida del reino es totalmente diferente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.